Saludos familia, hoy nos encontramos en un nuevo episodio. ¿Cómo te sientes hoy? Bueno, mi hermanito, me siento muy bien. Un saludo a todos los que hoy se conectan con nosotros para esta nueva tarde, mañana, noche, porque yo no sé a la hora que nos van a estar viendo. No sabemos. Puede Tal que vez son las 3 de la mañana y lo están viendo. Claro, dependiendo en la parte del mundo donde nos estén viendo. Así que este es un nuevo episodio, otro episodio más, y vamos a estar tocando un tema bien interesante. Así que por aquí el pastor Javier Vélez, un abrazo y un saludo a todos los cristianos sin etiqueta. Esa me gusta. Mira, hoy queremos hacer una pregunta incómoda, pero real. Y la pregunta es, ¿la iglesia está perdiendo su esencia? Wow. No venimos a atacar, venimos a reflexionar porque amamos la iglesia, pero también creemos que es tiempo de hablar claro. Sí. Es importante. Sí. Yo creo que ese tema es uno que me parece, no es nuevo, no es moderno, pero ha tomado un auge en estos últimos tiempos por la gran diversidad que tal vez uno está viendo en lo que es la manifestación de la iglesia y sus funciones. Y creo que el número de congregaciones ha crecido, el número Yo quisiera saber cuántas iglesias hay en Puerto Rico. Bueno, yo creo que en Puerto Rico, en nuestro país, yo creo que somos a nivel mundial posiblemente. Pudiéramos estar compitiendo con la República Dominicana, pero a nivel mundial yo creo que por milla cuadrada, por el espacio que somos, tenemos mayor cantidad de congregaciones de las que puedan haber en cualquier otra parte del mundo. Posiblemente. Creo que no me equivoco en eso. O sea, que hay más iglesias que puestos de gasolina. Pues, posiblemente. A veces hay tantos grupos que han ido creciendo. Para bien, para mal, yo no lo veo mal por este hecho. Puerto Rico, nuestro país, no ha perdido su esencia en términos de su identidad con relación al reino de Dios, al evangelio. Y este lugar ha sido un epicentro para otros muchos países. Y tú puedes ir desde la Cuba, la República Dominicana, puedes ir Centroamérica, Suramérica, y alguien siempre va a hablar de Puerto Rico y sus evangelistas y sus iglesias haciendo misiones. No, es bien real. Lo que en Puerto Rico y en República Dominicana hay muchos evangelistas que se da a conocer. Sí. Salen muchos. Sí, la República Dominicana mira a Puerto Rico y siempre hablan, claro. Los hermanos, somos hermanos. Claro. Y queremos saber, los que estén por ahí, que sean de nuestro país, hermanos, República Dominicana, dejen su mensajito. Un saludo. Oye, por lo menos la banderita y vamos a saber identificar que nos están viendo desde allá. Bueno, nosotros tenemos una obra que levantamos en la República Dominicana. Sí, hay una obra por allá. La tenemos allá en Santiago Rodríguez y en un lugar llamado El Clavijo. Allí tenemos una obra. Hace escasas semanas estuve por allá y bueno, ya regresamos. Fue para allá y no me invitó. No, pero íbamos a montar el podcast por allá, sí, pero no. Pero es un compromiso que tenemos de ir allá a filmar, a grabar. Vamos a filmar allá, vamos a filmar. Para que vamos la gente a darle sepa. updates de todo lo que ha estado pasando por allá. Así que antes de empezar nuestro episodio estábamos rompiendo para romper el tema, ¿no? Para romper el tema. Antes de, oye, hoy tenemos nuestras gorritas. Oye, te lo agradezco. Está chula, mira. Está linda. Escrito está, ¿verdad? Escrito está, promoción no pagada, escrito está. Pueden encontrarlo en Plaza Las Américas. Creo que están por abrir un segundo shop, pero siempre auspiciando las buenas nuevas. Pues claro. Auspiciando las buenas nuevas y el mensaje de luz y salvación. Y pueden encontrarlos también por las redes sociales. Sí, y por las redes sociales. Y adquirir sus productos. Sí, importante. Yo soy fiel promotor de los proyectos que nacen en la iglesia. Amén. Yo soy fiel promotor. Usted me pregunta a mí si voy a contratar el servicio de alguien. Puede que haya quien tenga o haya tenido alguna experiencia tal vez un tanto agridulce, pero yo siempre busco un proveedor que tenga principios de fe. Me encanta. Yo promuevo eso. Sí, creo que así uno se entiende mejor. Seguro cuando comparten la misma fe. Oye,
Yo también he conocido personas que, pues, comparten la fe, pero Sí, sí. a veces se portan mal, pero nos gustan los que comparten la buena fe Pero y la moral de orgulloso. nosotros los Qué cristianos. lindo, ¿verdad? Así que un saludo. Personalmente, quiero tener otras conversaciones con este joven que yo sé que está, mira, echando para adelante. Vamos a ver si lo traemos por Esta ahí marca. pronto, Vamos a pronto. traerlo, vamos a Vamos a traerlo. traerlo pronto para acá. Dale, venga. Pronto van a ver una tercera silla y va a ser el que va a estar con Vamos nosotros a aquí. tenerlo ahí un día con Bueno, nosotros. ¿Vamos al tema? vamos al tema. Sí. Para empezar, ¿qué es esencia? ¿Cuál es tu definición de esencia? No, vamos a hacer algo. Yo voy a buscar la definición. Bueno, busqué la definición en lo que es el Diccionario General de la Lengua Española. Ok. Vox, para que tengamos un concepto, ¿no? Y mira lo que dice en esta definición. Es un conjunto, estamos hablando de definir esencia. Y estamos hablando, me preguntaste, que si la iglesia ha perdido su esencia. Yo preguntaría, pero ¿y la iglesia tiene esencia? ¿Cabe ese término en la iglesia? Pero mira lo que dice entonces el diccionario. Dice, conjunto de características permanentes e invariables. Permanentes e invariables que determinan a un ser o a una cosa sin las cuales no sería lo que es. Y eso, en términos de definición, se parece mucho a Dios. ¿En qué sentido? Dios tiene características permanentes e invariables. La Escritura lo dice de esta manera: en Él no hay sombra de variación. Él no es hijo de hombre como para estar arrepintiéndose, dudando de lo que ha establecido. Dios es la verdad. Y cuando hablamos de esencia y en ese término, para nosotros poder describir algo, ¿no? Ciertamente Él tiene esas características. Él es el Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, el Dios de amor, Dios de misericordia, y Él no cambia. Esa es su esencia. Y eso nos da una roca sólida para nosotros discutir el tema de hoy. Me encanta. Mira. Pero tú habías conseguido algo de esencia. Sí, yo tengo algo por aquí de esencia, tengo algo por aquí. Dice, esencia es lo que hace que algo sea lo que es. Es su naturaleza pura, su verdadero propósito, su identidad más profunda. Es aquello que permanece aunque el externo cambie. Y habíamos hablado que para mí, lo que es esencia, a lo mejor un ejemplo real, lo que es uno como persona. La esencia, lo que está por dentro. Y cada uno, a lo mejor uno puede cambiar físicamente, le puede cambiar el pelo, puede ponerse una que otra cosa, pero la esencia es lo que mantiene. Sigue siendo lo que eres. Número Sigue uno, siendo tú eres lo que hombre. Punto, varón. No, puedes hacer lo que quieras, tu biología, lo que eres. Si la ciencia te fuese a describir, punto, diría, este es un varón, hombre, masculino, punto, se acabó. Igual con una mujer. O sea, hay cosas que simplemente son lo que son por identidad, por creación, por como Dios las creó. Pueden variar algunas cosas en el exterior, pero no cambiamos. Eso es esencia. Eso es esencia. Así que si yo lo miro desde ese marco, o inclusive, aunque puedan haber variantes en nuestra sociedad, en las culturas, todas esas cosas pueden cambiar. Pero hay cosas que se van a mantener tal y como son y no van a cambiar. Es cierto. Mira, para mí, entrando en el término eclesial, Claro. para mí un ejemplo de lo que es la esencia de la iglesia es que no son los templos, ni las luces, ni los eventos. Uh-huh. Porque hoy en día vemos, es algo que se suele ver mucho. Sí. Para mí la esencia de la iglesia es el amor, la comunión, el servicio, la presencia de Dios y una vida centrada en Jesús. Espectacular. Pues si eso se pierde la esencia. Y yo creo que esos son principios básicos. Sí. Yo creo que ahí es donde está la pregunta, ¿no? La iglesia ha perdido la esencia. 2, en la iglesia podemos hablar de esencia. Bueno, si decimos que el término como tal describe algo que es invariable, que tiene unas características invariables, y nosotros miramos a Dios y decimos, wow,
Dios no cambia. Dios es el mismo, como lo describe la Escritura. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Amén. Y Dios es el que le ha dado identidad a la iglesia, en otras palabras. Para que la iglesia exista, para que la iglesia sea, ha tenido que venir precisamente un fundador. ¿Y quién es el fundador? Bueno, pues el Señor. El Señor Jesucristo fundó la iglesia. Él es la roca, Él es el fundador. Pero no solo eso. La iglesia ha recibido lo que la caracteriza y aunque, como tú dijiste, aunque hayan variaciones, hay algo que la define y que es invariable. Y ese es el Espíritu Santo obrando en ella y a través de ella. Lo que le da vida. El Espíritu Santo de Dios. Es lo que la caracteriza. Sí, el Espíritu Santo es como el motor, como Es la esencia. Vamos a decir que es lo que le da es sentido, la gasolina dirección. para que pueda mantenerse viva. Ponlo de esa manera. Claro que sí. Pero imagínate, si estamos hablando de que la iglesia tiene esencia, tiene una característica, tiene una identidad, tenemos que definir de dónde viene. Y ciertamente viene del Espíritu Santo. No solo es la obra salvífica que hizo Cristo, lo cual nos da la oportunidad de venir a ser parte ahora de algo extraordinario, ¿no? De ser parte de la iglesia. Pero lo que identifica a la iglesia es el Espíritu Santo en ella. Y la pregunta sería, si es el Espíritu Santo el que le da identidad a la iglesia, y vamos a buscar algunos textos bíblicos que hablan sobre eso. Sí, tengo unos por aquí, Si es el Espíritu Santo el que habita en la iglesia, el que le da vida a la iglesia, el que mueve la iglesia, es el que ministra en la iglesia, siendo que ahora Cristo no está en el panorama ministerial, ¿no? Y ahora es el Espíritu Santo. ¿Ha perdido entonces el Espíritu Santo? ¿Ha perdido esencia? ¿Ha perdido sus características? ¿Ha perdido poder el Espíritu Santo? ¿Ha perdido funciones el Espíritu Santo? ¿Se ha gastado el Espíritu Santo? Y yo creo que tenemos la respuesta a eso. Ciertamente no. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios con nosotros. Es Cristo con nosotros. Y todo lo que Él es, por esencia, es permanente, es para siempre. O sea, el Espíritu Santo es el mismo que fue en la iglesia primitiva, si le llamamos de esa manera. Es el mismo en estos tiempos. Él no ha cambiado. Si fuese así, entonces la iglesia ya hacía muchos años hubiese concluido. Si la presencia del Espíritu Santo no estuviese en la iglesia, que si se hubiese ido ya la iglesia estuviese cerrada. ya no fuésemos. Si la iglesia hubiese cerrado ya hace años de Hace años, muchos años. ¿qué fuésemos ahora mismo? No, fuésemos simplemente grupos nómadas. Posiblemente, no sé, católicos puede ser. Así que Porque no, seríamos simplemente grupos o no seríamos, no había, o sea, bueno, ya el Espíritu Santo, si no estuviese el Espíritu Santo, tal vez se hubiese cumplido otro evento, ¿no? Que está, en algún momento veremos, ¿no? Porque el ministerio de la iglesia es en conjunto con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra a través de la iglesia para que el evangelio sea anunciado, las buenas nuevas sean predicadas, no enseñadas y haya apertura. Déjame decirte de esta manera. Para que un alma se salve, y si hay almas hoy salvándose, entonces la iglesia no ha perdido su esencia. Para que un alma se salve, nosotros necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra es viva. Y lo que hace que tenga efecto la palabra en la vida de un ser humano es el Espíritu Santo. Cristo dijo que el Espíritu Santo sería el que convencería al ser humano, al que escuchara la palabra, al que el Espíritu Santo le hiciera que naciera fe, lo convencería de pecado. Lo convencería para que entienda lo que es el pecado, el juicio, para que comprendiera lo que es su naturaleza, ¿no? La naturaleza del hombre pecador. Y pueda el pecador arrepentirse. Si hay almas salvándose hoy es porque precisamente esa característica del Espíritu Santo se está manifestando hoy. ¿Qué tú crees de eso? Mira, tengo aquí
que la esencia es lo que queda cuando le quitas todo lo superficial. Es extraordinario. Lo que se queda. Me gusta eso. Yache, me gusta eso. Déjame ver cómo lo Wow. explico, porque No, me gusta. Dilo de nuevo, dilo de nuevo, para la que la gente nos escuche. esencia es lo que queda cuando le quitas todo lo superficial. Todo lo superficial. Me gusta. O sea, que tú compras una ensalada Ajá. Venga. y todo lo superficial, lo que no funciona, lo que hay que quitarle. Todo para el empaque. Todo el empaque. Todo el empaque. O no, todo. Tú sabes que cuando uno compra la ensalada y hay que quitarle sus hojitas Sí. para que. Porque Bueno. las de afuera son superficiales. Sí. Vamos, dilo. Cuando dilo. llega a lo de adentro, esa es la esencia. Esa Tremendo. es la ensalada. Como cualquier otra cosa, no sé, vamos, una nevera, tú sabes que vienen empaquetadas, ¿no? Ay, Y tú quitas todo eso y la envoltura Sí, que y llegas a lo quitan más plástico que lo que hay en la Oye, nevera. pero me gusta el pensamiento. Me No, y ahí no gusta. se queda, ahí no se queda. Ajá. Si le quitamos los shows, las redes y los estilos, ¿queda Cristo? Ah, bueno. Ahí es- ¿Queda Cristo? Yo creo que vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí. Porque déjame ver si recapitulamos para que los que nos están escuchando y viendo sepan por dónde vamos nosotros. ¿Ha perdido la iglesia esencia? Yo creo que no. No podemos perderla. ¿Por qué? Porque la esencia es la identidad, es lo que nos caracteriza. Y en este caso, para la iglesia, su esencia es el Espíritu Santo. O sea, ese mover de Dios dentro de la iglesia, su gloria y su manifestación y todos sus atributos se manifiestan en la iglesia, en los creyentes, en los seguidores de Cristo. Si eso no es así, no tendríamos dirección. Seríamos un barco a la deriva, sin ir a ninguna parte. No habría una manifestación, no habría salvación, no habría reconciliación, no habría nada. Lo necesitamos para que todo eso ocurra. Y ciertamente tenemos que decir que todo eso está ocurriendo hoy. Almas están conociendo a Cristo porque el Espíritu Santo sigue ministrando para que ellos conozcan la buena noticia, para que conozcan su condición y para que haya arrepentimiento y haya transformación. Que el Espíritu Santo sigue estando en la iglesia ahora. Yo creo que el debate pudiera estar más dirigido en lo que tú acabas de anunciar, lo que tú acabas de decir. ¿Habremos atraído o hemos incluido en el ejercicio de ser iglesia elementos, Yo creo que prácticas, han adoptado costumbres. costumbres? Costumbre o copiado costumbre. O copiado Porque costumbres. es que he escuchado, Ajá, lo he escuchado mucho, sí. que dicen es que hoy en día no llevan la iglesia al mundo, llevan el mundo a la iglesia. He escuchado eso también, chico. Lo he escuchado. Sí. Pues entonces, la pregunta sería, bueno, yo creo que la esencia está. Punto. No puede salir el Espíritu Sí, Santo. porque Ahora, la esencia es lo de adentro. Lo que está ahí. hemos sustituido lo que el Espíritu Santo ministra en la iglesia. Habremos sustituido lo que nos da identidad, que es esa manifestación del Espíritu Santo a través de la iglesia. Habremos sustituido eso con prácticas, como tú dices, ¿no? Con elementos externos tal vez para atraer a la gente. Sí, es un canal atractivo para atrás. Es posible. Cuando uno lee, por ejemplo, el Apocalipsis, Juan le escribe a las 7 iglesias. Y en esas cartas, Juan habla de la conducta de la iglesia, ¿no? Cuando uno lee el capítulo 1 y uno ve el autor de las cartas es Cristo, ¿no? Uno ve del capítulo 2 en adelante, uno comienza a ver cómo Juan le escribe a las 7 iglesias. Y sí, la iglesia comenzó a adoptar ciertas conductas que de alguna manera el Señor Jesucristo las señaló, ¿no? Como es tiempo de retornar al primer amor, por ejemplo. Has abandonado las primeras obras. Y las primeras obras hablan de la manifestación del amor del Espíritu Santo, que es un fruto, el amor es fruto del Espíritu Santo, ¿no? A través de la iglesia. Y cuando abandonas esa esencia para sustituirla con conductas que tal vez son actividades bonitas
y de alguna manera hasta lucrativas en cierto sentido o llamativas, pero no transformadoras, ciertamente estás abandonando la esencia por adquirir tal vez un tipo de conducta que te identifique más con el sistema, con el mundo, que con tu identidad conforme al reino. Así que yo creo que eso que tú dijiste de cuando se quita todo lo que hay Sí, por todo fuera, lo superficial. ¿qué es lo que O sea, quedó? que la esencia es lo que queda cuando tú quitas todo lo superficial. Pero por eso te dije, y dije aquí que si le quitamos los shows, las redes ¿Qué queda? y los estilos, realmente queda Cristo. Porque Sí. si no queda Él, entonces ya no es iglesia. Es Wow. solo un espectáculo con nombre cristiano. Sí. Está el Espíritu Santo en la iglesia. ¿Participa el Espíritu Santo en la iglesia? Esa es una buena pregunta. Y yo creo que ahí todos nosotros Sí, debemos porque reflexionar. en el capítulo, en uno de nuestros capítulos anteriores comentamos que, bueno, yo comenté que llega un momento que hay personas a lo mejor que van a una iglesia como invitados a predicar y por X o Y razón ellos quieren ser el protagonista. Sí, Entonces ya Dios deja de ser el protagonista. Ya Dios dice, pues yo me echo a un lado, sigue tú. dale. Pues entonces es así. A lo mejor está la esencia, pero entonces comienzan a adoptar otras conductas o adoptar otras costumbres Sí, y ya entonces se pierde la esencia. terrible. Ya no queda Cristo ahí. Sí. Ahora, déjame plantear algo en esta conversación que tenemos. Yo he escuchado de personas una y otra vez hablar acerca del pasado. Gente que menciona, no, es que en el pasado, es que en años y años atrás el Espíritu Santo se movía o la iglesia era de una manera y había un mayor mover de gloria. Mira ese movimiento que hubo, ¿en dónde fue? En la universidad. ¿Cuánto duró ese avivamiento? ¿El avivamiento de dónde fue? En Ausbury, ¿en dónde? ¿Dónde? Estamos hablando de que hace escasos meses atrás o tal vez a principios del año. No, bueno, del año pasado. Tuvo que haber sido. Oh, venga, venga. El que la gente viajaba a esa Oh, universidad ya. para recibir esa llenura o sentir ese Sí, hubo un mover como de arrepentimiento. pero fue un mover de varios días. Sí, O sea, que la gente no dormía. Sí. Estaban ahí metidos. Sí. Así que movimientos como ese los han habido a través de las épocas. Ahora, cuando yo escucho a alguien decir que los tiempos de antes, que la música de antes, por ejemplo, que el culto de antes, por ejemplo, que las manifestaciones de antes, yo cada vez que escucho eso, yo creo que veo gente que se proyecta alejada de lo que verdaderamente es la esencia de la iglesia. Creo que son más superficiales que otra cosa. Porque yo tengo mi edad avanzada ya. Oh, excuse me. Yo tengo mi edad avanzada, pero yo he visto muchas cosas. Pero yo no me atrevo a decir que antes ocurrían cosas mucho más extraordinarias que las que ocurren ahora. Es más, yo no me atrevo a decir que la música de antes era más inspiradora que la de ahora. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo entonces que el Espíritu Santo y la obra del Espíritu Santo terminó. Yo estaría diciendo que yo no estoy viviendo de gloria en gloria y de poder en poder. Yo estaría diciendo otra cosa que no es bíblica y estableciéndolo como una verdad. Y esa no es la realidad. La realidad es que el Espíritu Santo se sigue moviendo. Oye, hay coritos y canciones viejas, bien viejas, que tú no habías nacido y que yo no había nacido, pero yo las canté en algún momento cuando ya nací y vine al Evangelio. Cántate uno ahí, cántate uno. No, pero no entré porque yo cantante no soy. Ahora, pero eran espectaculares, eran cánticos espectaculares. Pero hoy día Dios ha levantado ministerios de la música con canciones con una teología profunda que ministran. O sea, yo tengo que reconocer que hay cantantes, ministros, adoradores
que Dios los ha inspirado en Mira, este tiempo. mira, por eso este podcast se llama Cristianos sin filtro. Sin Sin etiqueta. sin etiqueta, porque estamos. Este podcast se llama Cristianos sin etiqueta, pero es porque estamos dejando los filtros Los a un filtros, lado. exacto. Estamos volviendo a la esencia. Sí. Estamos dejando todo. O sea, Sí. queremos volver a la esencia. Hay personas que se alejan de la iglesia porque sienten que ya no es igual la iglesia. Necesitamos que retornen. Y piensan que ya no, tal vez lo que ellos le pueden llamar a lo mejor no tienen el mismo avivamiento de antes, Sí. o no es igual, o no tienen X o Y, y se van. Pues Es dicen, no, cierto. yo no la siento que es igual que Es antes. cierto. Pero el Señor no ha cambiado, chicos. No, Dios sigue siendo el mismo. El mismo, Señor sigue, el mismo. sigue siendo el El mismo y mismo. siempre Entonces, lo será. No va a cambiar. Cuando el Señor Jesucristo le dijo a su iglesia, y yo quiero entrar un poquito a los detalles bíblicos, cuando el Señor Jesucristo culminó la obra, Mateo, Marcos, Lucas, resaltan ese mandato del Señor a la iglesia, a ir y llevar este evangelio. Pero una de las características importantes que estableció Cristo para que esto funcionara y para que hoy siga funcionando es la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Lucas lo resalta cuando escribe el libro de Hechos. Si podemos ir a otras porciones bíblicas, pero Lucas, escritor no solo del Evangelio de Lucas, sino que también escribe el libro de Hechos. Pero en ese capítulo 1, lo tengo aquí, le voy a dar lectura para que el que quiera buscarlo, ¿no? Y yo creo que ya todo el mundo... ¿Hechos capítulo qué? Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, el Señor Jesucristo está teniendo un encuentro con sus discípulos antes de ascender al cielo y les dice, y estando juntos, el Señor Jesucristo estando con sus discípulos, versículo 4 del capítulo 1, les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Por qué? Porque necesitaban recibir la esencia. Era menester que todo lo que al principio dimos la definición de esencia y la conectamos con precisamente con Dios y todo lo que Él es y que eso es irrevocable. La esencia de Dios no es mutable, no cambia. Él es el mismo ayer por los siglos. La iglesia necesita esa manifestación en ella. Mira lo que dice, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? Bueno, la promesa del Padre en Lucas capítulo 24, versículo 49, dice, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos. Escucha lo que dice, de poder de lo alto. Y está hablando del Espíritu Santo. Ahora mira lo que sigue diciendo Jesús a sus discípulos, y con esto termino, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Y entonces aquí donde estamos incluidos tú y yo, hasta lo último de la tierra. Eso significa hasta los últimos tiempos. ¿Qué quiero decir con eso? Que la iglesia no ha perdido su esencia, su identidad, lo que la distingue, lo que la hace ser, no lo ha perdido, porque el Espíritu Santo sigue estando con nosotros y en nosotros y sigue obrando a través de nosotros. Significa que Él sigue levantando nuevos cantantes, sigue levantando nuevos ministros, sigue levantando nuevos predicadores. Es más, sigue levantando gente en todas partes para llevar este evangelio glorioso que transforma gente. ¿Qué tú piensas? Mira, yo pienso, hablando obviamente de lo que es esencia, hay etiquetas que dicen cristiano, pero a veces no sabemos qué hay debajo de esa etiqueta. Claro, habría que quitar la etiqueta. Hay que quitar la etiqueta para ver realmente si mantienen esa esencia Sí. de ser cristiano, porque hay gente que se aleja, Uh-huh. se alejan de la iglesia, hay gente que se alejan de la iglesia, o sea, se alejan de Dios por cosas que han pasado en la iglesia, Sí. pero hay también personas que se alejan de la iglesia, mas no de Dios.
Bien. Mantienen esa esencia de estar en comunión con el Señor. Quieren tener una comunión. Que es importante congregarse. Sí. Es muy importante congregarse. Sí. Si no te congregas en la iglesia, la misma Biblia nos llama a nosotros a congregarnos. Hay que congregarnos. Eso es una esencia, eso es una esencia. Es que eso es parte de la esencia porque lo espiritual se acomoda a lo espiritual, los hombres espirituales, las mujeres espirituales, ¿no? Los que hemos sido redimidos por Cristo. Nos buscamos unos a los otros. Y hay una característica importante. Pablo lo discute y lo habla a la iglesia en los Corintios. Y una de las cosas es que los ministerios, los dones que da el Espíritu Santo para ejercer los ministerios, esos dones, sus funciones principales son ¿dónde? En la iglesia, en la reunión de los santos. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para que podamos crecer. Porque yo necesito, vamos a decirlo de esta manera, yo como creyente, como seguidor de Cristo o como pastor, yo necesito gente que manifieste, el don de la profecía. Yo necesito a alguien que manifieste el don de fe. Es más, yo necesito, como fuera del título que pueda cargar o fuera del ministerio que tenga, yo necesito a alguien que ore por mí y que ore y tenga fe. Tal vez yo esté enfermo en algún día y alguien tenga el don de sanidad. Yo lo necesito. ¿No lo necesitarías tú en algún momento? ¿Y dónde se da eso? En la iglesia, en la reunión de los santos. Yo necesito a alguien que tenga el llamado como maestro, porque yo necesito que alguien me enseñe. No sé si me voy a entender. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, viene del Espíritu Santo. ¿Y dónde se ejerce eso? En la iglesia. Entonces, si tú eres un muchacho, un joven que ha sido redimido por la sangre de Cristo, el Espíritu Santo ha obrado en ti y te da unas capacidades, unos talentos, unos dones, los puso en ti y tú te quedas en tu casa, tú me estás privando a mí de crecimiento. ¿Por qué? Oye esto, porque hay unos talentos que Dios puso en ti para funcionar en mi favor. Todo lo que Dios nos da, lo hace para el favor no solo nuestro, sino de otros. Si fuese exclusivo para nosotros, entonces tendríamos un artista en la iglesia. Tendríamos un espectáculo para glorificar a alguien y no necesariamente para que otros crezcan. Todo lo que hay en mí es para yo invertirlo en ti. Todo lo que Dios ha puesto en mí es para el beneficio de otros. Así que en ese sentido hay que congregarnos. No hay otra. ¿Por qué? Pues parte de la esencia. Y Dios nos capacitó con su Espíritu Santo, nos ha capacitado, el Espíritu Santo, quiero decir, el Espíritu Santo nos ha capacitado para ejercer ministerios. Yo te veo ahí pensativo, digo, anda, padre. Sí, porque tengo una pregunta bien interesante y es, ¿la iglesia de hoy se parece a la que Jesús fundó? Bueno, ahorita tú mencionaste una vez más, si quitamos el empapelado y todo lo superficial, tiene que ser. Mira, volviendo, yo creo que me diste el pie forzado nuevamente a retornar al pensamiento de hace unos minutos. Lo que dice la gente, la iglesia de antes versus la iglesia de hoy. Oye, la iglesia de antes era una iglesia con grandes dilemas y problemas y retos. La iglesia tuvo grandes retos. La iglesia, cuando uno lee las cartas, por ejemplo, el apóstol Pablo o Pedro cuando escribió, Santiago cuando escribió, Juan cuando escribió, fueron grandes retos. La iglesia, Gálatas, yo invito a todo el que pueda en algún momento dado lea la carta escrita por el apóstol Pablo a los Gálatas, específicamente estas personas que de pronto el judaísmo les está llamando tanto la atención. Hay mucha iglesia hoy en día que quiere parecerse a una religión particular y a Pablo habla sumamente claro. Ya eso pasó. Ya eso pasó. Y nosotros poco sabemos de esas tradiciones. Ahora, volviendo al tema, la iglesia en el Antiguo
tuvo grandes retos que enfrentar como los seguimos teniendo hoy. Seguimos teniendo muchas veces los mismos retos. En la antigüedad hubo iglesias con problemas morales, éticos, de relaciones personales. Hubo un momento dado que el apóstol Pablo dice, pero vengan acá, ustedes no pueden resolver las cosas entre ustedes, que tienen que ir a tribunales, que tienen que ir a buscar a otros, al impío, al inconverso, para que resuelva asuntos que entre ustedes como hermanos en la fe pueden resolverlo. Es más, el apóstol Pablo enfatiza en la esencia. Tienen que amarse los unos a los otros. Así que la iglesia antigua tuvo problemas como los tenemos también y los enfrentamos hoy. ¿Por qué? Oye, porque la iglesia está compuesta de gente como tú y como yo. Que traemos etiquetas, conducta. Pero la pregunta es, ¿sigue el Espíritu Santo participando activamente en su iglesia? Seguro que sí. Sí, yo pienso Seguro que sí, chicos. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos aquí. Estoy seguro de eso, estoy segurísimo de eso, porque uno ve a diario cómo el Espíritu Santo obra en las personas, Seguro. cómo el Espíritu Santo transforma vidas, cómo el Espíritu Santo obra en lo que sea, en quien sea y como a él le plazca. Mira, tener un servicio como en nuestra congregación, que hablamos tal vez un tema, pero le dimos parte al Espíritu Santo. En el No servicio. fuimos nosotros, dejamos que el Espíritu Santo entrara, Claro. que fuese el Espíritu Santo. Mira, hacer un llamado simple y sencillo al final de un servicio, un simple llamado, y que de pronto almas quieran a Cristo. Eso lo hace el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el único que puede convencer a la gente de su pecado y su condición es el Espíritu Santo. El único que puede llevarnos a la cruz del Calvario es el Espíritu Santo. No son nuestros dotes, no son nuestros talentos. Mire, cuánta gente no he visto yo que han ocurrido, o hemos tenido una disertación con dramas, y hay gente que de pronto eso no le llamó la atención. Y hay personas que de pronto ahí han estado y eso no resultó para que tomase una decisión, y de pronto un día, sin que haya ocurrido nada en su entorno, una persona, el Espíritu Santo le ministró por una palabra simple y tuvieron un mover en su corazón hacia Cristo. Porque el Espíritu Santo, que es nuestra esencia, que es nuestra identidad, está obrando en la iglesia. Hay otro punto, por ejemplo, que yo quiero traer. Yo no quiero ser muy extenso hoy, porque es lo que hago habitualmente. Hablo demasiado. Oye, pero óyete esto. Es que tú sabes que los pastores tienen mala fama. Sí, tenemos mala fama. Dicen 5 minutos más. Yo me río cada vez que los jóvenes me etiquetan. Ustedes, los pastores, tienen etiqueta para que sepan. Sí. Los jóvenes me etiquetan. Tú tienes una etiqueta bien grande. y me envían memes. Nunca vas a salir de esa etiqueta. Yo los quiero un montón. A veces hay que ponerle el timer atrás para que vea que ya está. Wow. No, tengo el ya. micrófono para que no. Ya a mí me ponen el reloj. Pero mira, en la Escritura, en la Biblia habla, precisamente el apóstol Pablo habla acerca de los dones y los ministerios que repartió el Espíritu Santo. Y se habla acerca de profetas, apóstoles, pastores. De igual manera, los que sirven, los que reparten con liberalidad, etcétera, etcétera. Y el Espíritu Santo en aquella temporada hizo y sigue haciendo hoy, sigue levantando pastores, profetas, todo esto. Pero eso no ha limitado al Espíritu Santo de seguir haciendo y levantando recursos diversos para que lo principal ocurra, y es que Él pueda tener un encuentro con la gente. Fíjate, el Espíritu Santo ha estado trabajando contigo, te ha equipado, te ha enseñado en tus altas y en tus bajas, cerca y lejos, lejos y cerca. Pero el Espíritu Santo ha trabajado contigo, te ha dado unos talentos, unas capacidades. ¿Con qué intención? No hay otra que de pronto a través de estos medios podamos llegar a la gente. Amén. Que el Espíritu Santo pueda ministrarle a la gente.
y que pueda traerle al corazón como hoy. Hoy queremos traer al corazón de la iglesia, de los jóvenes de la iglesia, de la gente que está ahí, que sepan que el Espíritu Santo no ha cambiado y que está con nosotros, está en nosotros y obra a través de nosotros para seguir haciendo la obra magnífica de alcanzar gente. Y no ha perdido la iglesia su esencia. Ahora, depende de la iglesia vivir bajo esa esencia, que es bajo la presencia del Espíritu Santo. Eso tal vez es lo que haya variado, que hayamos hecho lo que tú dijiste ahorita, que hemos adquirido otras conductas y hemos adoptado tal vez otras fuentes, Otras doctrinas también. hasta otras doctrinas, otras creencias para llegar a la gente cuando ya tenemos al Espíritu Y hay problema Santo. con eso, hay que tener cuidado con eso, porque el que llega nuevo, el que no conoce, Sí, copian esa doctrina, esa costumbre, entonces se la venden sí, terrible. y se la compran. Sí, sería triste que alguien consuma una esencia. Y yo pienso que caen en una trampa. Vamos a decir algo. Es triste Porque que no es un evangelio real. no es algo hueco, ficticio, que la gente consuma algo que se le vendió como verdadero, como esencia, como que viene de Dios y que no lo sea. Un Claro. falso evangelio. Claro. Eso lo habló Cristo, eso lo habló el apóstol Pablo, eso lo habló el apóstol Pedro, acerca de tener cuidado con los falsos profetas, falsos maestros que vendrían con otras intenciones, ¿no? Pero la iglesia de hoy sigue siendo y ha tenido sus variantes en cómo hace las cosas, pero el Espíritu Santo sigue siendo el mismo, Él no cambia. Amén. Yo quiero cerrarle el episodio. No sé si quieras decir algo antes, pero yo por lo menos quiero cerrar diciendo que la iglesia no es un edificio. No. Somos tú y yo Sí. y todas las personas que nos están viendo, ¿verdad? Ujú. Y en ocasiones a veces uno puede pensar o puede sentir que se ha perdido la esencia de la iglesia. Ujú. Yo como persona en algún momento también lo pensé, se ha perdido la esencia de la iglesia. Porque ya no tienen, a lo mejor, no hacen esto como antes lo hacían. Sí. A lo mejor no es tan ayudado como antes lo era. Pero nosotros somos los que estamos llamados a recuperar la esencia en la iglesia. Nosotros somos los que fuimos designados Ujú. para mantener esa esencia. Sí. Donde quiera que vayamos. Sí. Sí, Porque es claro, la iglesia no es un púlpito o no es el edificio. La iglesia somos nosotros. Nosotros somos el testimonio. no es un altar. No. Entonces, como nosotros somos los que estamos llamados a recuperarla, tenemos que recuperarla, claro, sin etiqueta, Sí. sin miedo, Ujú. con verdad y con amor. Eso es muy importante. Sí. Pero ¿qué es lo que ha cambiado entonces? Ahorita tú mencionaste una porción de las Escrituras, yo la tengo aquí, me la hablaste cuando estábamos hablando en Hechos capítulo 2. Hechos 2. Hechos capítulo 2. ¿Qué Hechos dice? capítulo 2. ¿Qué dice ahí Hechos capítulo Lo 2? tengo por aquí, Versículo 42. Hechos 2, versículo 42. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Claro, y yo creo que de eso se trata, porque hacia allá es donde nos envía el Espíritu Santo. Si algo produce el Espíritu Santo en nosotros, es una iglesia que está conectada, claro, con el reino de los cielos, sus principios, y que vive como vivió Cristo, trabaja como trabajó Cristo, imita a Cristo en todos los aspectos. Eso es lo que produce la esencia, el Espíritu Santo en nosotros. Y si nosotros miramos bíblicamente el modelo de lo que vino a ser la iglesia, que el Espíritu Santo construyó, pues amado, nosotros vamos a ver una iglesia que está en las calles, una iglesia que va por los hogares, una iglesia que ama, una iglesia que es firme en sus enseñanzas, porque ese versículo está antecedido por ese versículo 41
porque dice que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, dice como 3,000 personas. O sea, si algo ocurre o debe ocurrir en la iglesia, es que ella debe llevar el mensaje, que ella debe enseñar la palabra, no otra cosa. Y esta palabra y el Espíritu Santo producen cambios permanentes en la vida de la gente que a su vez comienzan a producir en las vidas de otros. Así que la iglesia creo que puede tener matices por su cultura, la modernidad, pero la iglesia es la misma. Y yo creo que si tú mencionas lo que debiéramos trabajar, debiéramos buscar más en aquel que lo tiene todo y no hay variantes para hacer lo que debemos ser y lo que debiéramos hacer. Y ese es, hay que buscar al Espíritu Santo, hay que escudriñar las Escrituras para ejercer un ministerio sano y que nos sigamos moviendo a través de los tiempos. Y así, mira, Dios no... Yo quisiera que hayan 1,000 apóstoles y profetas, pero esa no es la realidad. Necesitamos gente que Dios pueda decir, mira, ese talento que te di, lo quiero utilizar. Amén. Si lo tuyo es el deporte, quiero utilizarte en los deportes. Si lo tuyo es ser maestro, quiero utilizarte siendo maestro. Voy a utilizarte en esa área para que la iglesia, para que la gente conozca a Cristo. Tú mencionaste que la gente estaba, ¿por dónde? Por las casas. Y pues los hombres de Dios en esas casas, las mujeres de Dios en esas casas, con las capacidades que Dios les dio, llevaban el Evangelio de Jesucristo. Esto queremos ser claros que no es un ataque, una invitación. Claro, es una invitación a que seamos una iglesia viva, que amemos, que abracemos, que escuchemos y que sanemos. Amén. Una iglesia que seamos una iglesia que no impongamos etiquetas, sino que reflejemos a Cristo. Sí. Yo creo que eso es lo esencial. Amén. Eso nos mantiene a nosotros en la esencia. Y esto apenas comienza. Y los que llegan nuevos, bienvenidos a esta comunidad de fe real. Esto es una comunidad, un espacio donde hay fe real, donde queremos compartir con ustedes esa fe y de corazones imperfectos. Tenemos una fe real, pero somos corazones imperfectos, pero con un deseo muy sincero, y es ser cristianos sin etiqueta. Así que unas últimas palabras que quieras decir. Que todo aquel que nos escuchó, nos vio en este programa, que envíen sus comentarios, que nos escriban. Los comentarios. Sí. Queremos también que nos dejen preguntas que podamos utilizar, los temas que quieran que toquemos, porque sí, los temas nos ayudan a nosotros a tener un briefing. Y yo les invito a que usen la honestidad, que con honestidad miren en su entorno, que miren un poquito más allá de una circunstancia particular. Los medios de comunicación tienen maneras tal vez de influenciar y dirigir el pensamiento de las personas a áreas muy aisladas o eventos aislados. Por eso nosotros estamos aquí, porque yo creo que como pastor, como creyente, como seguidor de Cristo, yo tengo que hacer una defensa del Evangelio y quiero ser la contraparte. Queremos ser la contraparte y decir no. O sea, hay cosas extraordinarias ocurriendo porque el Espíritu Santo de Dios sigue estando presente, ministrando en el mundo entero, haciendo cosas extraordinarias para la gloria de Dios y para que la gente conozca. Y entonces, esta es como la contraparte. Algún día podemos sentarnos y en la discusión que tengamos, tal vez podamos enseñarle a la gente todo lo que Dios está haciendo en muchos lugares. Amén. Muchos lugares. Bueno, vamos a ir a grabarle. Oye, vamos a ir al clavillo y les vamos a enseñar qué es lo que está sucediendo allá. Y entonces que con honestidad miren y hagan sus comentarios. Y seguro que si queremos recibirlos con mucha honestidad también nosotros desde acá. Amén, amén. Eso me encanta. Así que, mi gente, recuerden sintonizarnos este próximo jueves, acabando la semanita, para que puedan recargar y tener su dosis de fe. Así que muchas gracias. Nos veremos en el próximo episodio y Dios los bendiga. Cuídense.